Hola, soy Nina Ainal, artista, curadora y arte terapeuta argentina. Cofundé y curo Núcleo, una residencia creativa en Córdoba. Y yo soy Sandra Miranda Patín, artista y curadora colombiana. Curo un espacio para residencias artísticas en Florencia, Italia, llamado Chiasso Perduto. En este podcast hablaremos sobre las nuevas prácticas curatoriales y la relación artista-curador. La producción es de Hijas del Arte Federal, donde soy gestora de Córdoba y surge de su tercer stream Nuevas Curadurías, del cual fui parte como oradora. Este proyecto es una respuesta a la falta de información actualizada sobre la práctica curatorial y al cual he invitado a Sandra a sumarse. Bienvenidos al episodio 3 de Nuevas Curadurías. Hola, hoy hablaremos sobre la posibilidad de hacer curadurías virtuales. Si nos han seguido en los episodios anteriores, sabrán que para nosotras la curaduría se lleva a cabo sobre todo como un proceso de acompañamiento de la producción y articulación conceptual de la obra y que el espacio es algo posterior o que podría inclusive no existir. La curaduría virtual es una nueva forma de llevar adelante un proceso de acompañamiento curatorial. Así como en los episodios anteriores mencionamos la importancia de un proceso previo, este puede ser perfectamente virtual. Es decir, todo ese acompañamiento con el artista, en ese abordaje, en esa reflexión, en ese pensamiento creativo antes de una posible exposición, en diálogo a justamente la posibilidad de hacerlo virtual, es algo que justamente nos gustaría ofrecer en este episodio. Es un punto interesante, el cual nos interesa dialogar, porque trae nuevas formas de llevar a cabo la práctica curatorial. Las distancias se achican un poco más todavía al acercar las fronteras y poder acompañar a personas de todo el mundo independientemente de donde esté el propio taller y espacio. Esto realmente es de gran interés, ya que habilita muchas más formas de entender la práctica. Con esto también cabe mencionar que el acompañamiento curatorial se expande no solo a las artes visuales, sino a lo creativo en general. Un acompañamiento no tiene limitación en la disciplina, sino totalmente es posible para cualquier abordaje, ya que el proceso de seguimiento se adapta a todas las áreas de trabajo, así como la posibilidad de lo virtual que trae la no frontera para llevar a cabo la práctica curatorial. En mi experiencia, y pienso que también en la tuya, Nina, seguramente la pandemia nos dio la posibilidad de comprobar que el acompañamiento a distancia a través de encuentros online puede dar los mismos resultados. Se trata simplemente de adaptar la dinámica, comprender cómo abarcar el diálogo, el tipo de acciones para realizar, cómo y en qué momento compartirlas. Totalmente. Y concretamente, la forma en la que yo llevo a cabo el acompañamiento es a través del diseño de propuestas sumamente personalizadas y acordes a las búsquedas creativas de cada persona. En algunos casos, no es la intención la preparación para una exposición, sino más bien el abordaje de encontrar direccionalidad a la propia obra. Concretamente, diseño propuestas con distintas modalidades de encuentros, ritmos y duración por encuentro y totalmente en relación al mejor ritmo del artista. Por lo tanto, la organización de estos encuentros los hago tanto presenciales como online y son las dos de igual eficiencia, sin ningún tipo de problema ni diferencia. Concretamente, la virtualidad también da comienzo no solo a un nuevo tipo de proceso en el sentido del justamente desafío de generar ese vínculo y cercanía en lo virtual, sino también el abordaje de pensar ese espacio virtualmente. Esto es un punto relevante, ya que al comienzo puede resultar inquietante cómo curar y llevar a cabo una exposición en un lugar que quizás no sea conocido. Y es un poco eso lo que nos gustaría también hablar en este episodio a través de ciertos ejemplos. Hijas del Arte Federal es una red de gestores culturales argentinos. Mensualmente nos reunimos para debatir y pensar posibles soluciones a problemáticas territoriales. Si te interesa conocer más, te invitamos a revivir los streams ingresando a nuestro canal de YouTube. Encontrá el link en la descripción de este episodio.
Comparto totalmente lo que dices. Cada artista es un universo y tiene necesidades diferentes. Yo también, por supuesto, diseño una propuesta de curaduría virtual o presencial en base a las necesidades del artista. Algunas veces es la producción de una exposición, entonces abarcamos también el espacio y todas sus necesidades, y otras veces es la fase de producción, de generar un nuevo proyecto, hacerlo sólido, para que luego encuentre un espacio o para que se presente, por ejemplo, a una convocatoria. Totalmente, habitar el espacio es parte fundamental de un proceso de seguimiento. Sin embargo, el espacio puede ser pensado también virtualmente. Y con esto, el mundo tecnológico que se incorpora a la práctica curatorial. Es decir, la incorporación de algunos programas concretos de modelado 3D para construir el espacio virtualmente. Concretamente, yo uso el programa Blender, como también aplicaciones de escaneo de sala, como por ejemplo 3D Scanner App. Esta es una aplicación que realmente uso un montón, porque es de gran utilidad poder visualizar el espacio justamente virtualmente. Esta aplicación te hace sentir que estás directamente adentro de la sala. A los artistas que están en otros lugares, muchas veces les pido que escaneen con esta aplicación la sala para habitar el espacio y poder yo entender ese contexto y simular estar ahí, en la sala. Esta aplicación, concretamente este modelado 3D de sala, te habilita la posibilidad de incluir los archivos correspondientes de cada obra para justamente hacer las pruebas de montaje. Y esto evidentemente es muy importante, factible y realizable. Es una experiencia más puntual de lo que va a ser esta exposición luego físicamente. Lo uso realmente un montón en todos mis acompañamientos en donde no es posible la presencialidad. El modelado 3D te ofrece poder realmente inundarte en el espacio y hasta sentir que estás ahí, caminando por la sala. Es una gran herramienta para luego enviarle al montajista, por ejemplo, que es quien justamente va a llevar el diseño de la sala en lo físico, ¿no? En la sala concreta. Y esta aplicación, este archivo, evidentemente es una gran ayuda para ese montajista para poder visualizar este diseño de montaje. Por otro lado, la aplicación de escáner también deja la información de las medidas de la sala, no solamente de la sala, sino también de las obras. Es decir, es algo maravilloso y es un punto sumamente relevante y útil. Con esto quiero decir que también en los espacios cercanos, concretos, en los que sí puedo ir, uso esta aplicación para luego tener una mayor claridad de la sala de exposición. Sí, yo diría que la tecnología en general nos permite pensar el espacio, no solo cuando planteamos como curadoras el diseño de exhibición, el diseño de iluminación, para que luego un montajista pueda usarlo, sino también cuando un artista necesita, por ejemplo, familiarizarse previamente con un lugar que habitará, por ejemplo, en una residencia artística o en una exposición en otro país. Poder hacer uso de estos recursos nos ayuda a posicionarnos dentro del contexto, justamente esa especie de magia que la tecnología nos permite para habitar la sala, aunque no estemos ahí físicamente. Por mi parte, yo creo que uso más los planos, es decir, me gusta dibujar digitalmente a partir de las imágenes que me entreguen del espacio, la disposición de cada obra, por supuesto, pero también la simulación del comportamiento que el público tendrá con respecto a la obra, los recorridos, qué tipo de estímulo se puede dar al público para que, por ejemplo, se detenga en un lugar o tome un camino específico. Hay otras herramientas interesantes para generar relaciones estéticas de obra, ¿no? Que es muy importante, como los softwares de exposiciones virtuales 3D, tipo ArtSteps, que es el que yo más uso. Pero el punto es generar siempre, esto siempre va a ser la parte más importante, es generar un concepto sólido y un objetivo claro para que el espacio, cualquier espacio que sea, pueda ser un potente contenedor de la obra. Para esto, hemos pensado que es importante mencionar ejemplos concretos que nos ayuden a describir mejor cómo se puede llevar a cabo esta práctica virtualmente.
En mi caso, he decidido contarles mi curaduría virtual de la exposición individual de Gabriela Esplá en Panamá, en una galería, la Galería Mateo Sariel. Yo sigo el trabajo de Gabriela desde que era estudiante en Colombia y a lo largo de los años hemos colaborado en numerosas ocasiones. Juntas construimos el núcleo de la serie de obras que se presentaron en la exposición, partiendo de su pintura, que es, digamos, el núcleo de su investigación artística, y luego incorporamos nuevas propuestas como instalaciones y piezas tridimensionales con las que ella estaba experimentando. El objetivo era transformar el espacio de la galería en una experiencia envolvente. Y con esto quiero decir, era permitir al público que pudiese entrar en su universo. Una vez que yo tuve acceso a videos, planos, fotografías del espacio, comenzamos a plantear una propuesta que respetara, sí, la arquitectura, en este caso de un cubo blanco, pero que al mismo tiempo pudiese ofrecer una experiencia transformadora. Aunque yo conocía muy bien tanto al artista como la obra, nunca había estado y aún no he estado físicamente en esa galería, lo que representó, por supuesto, un reto muy interesante. Sin embargo, gracias a esa planificación y sobre todo al uso de la tecnología, pudimos desarrollar una curaduría de distancia que funcionó muy bien y que cubrió el acompañamiento de la producción de todo el proyecto expositivo, incluyendo la producción de las obras, el núcleo conceptual, incluyendo el diseño de exhibición, el diseño de iluminación y, por supuesto, el texto curatorial. El resultado final fue una exhibición en la que el concepto, el ritmo y el montaje encajaron muy bien con el espacio y el público, demostrándonos que es posible realizar curadurías a distancia de manera exitosa, siempre y cuando se cuente con las herramientas adecuadas y una buena colaboración con el equipo. Qué interesante ejemplo, Sandra. Realmente me encantó escucharte cómo esa parte final en la que mencionás, ¿no? Cómo el concepto, el ritmo, el montaje encajaron bien. Es decir, es una comprobación y una corroboración de que esto es posible, ¿no es cierto? Que todo lo que respecta a los acompañamientos visuales logran alcanzar un resultado coherente en donde el público transita esta experiencia realizada en este proceso previo que alcanzó una instancia de puesta en escena. Realmente es algo que me parece de gran interés a través de ejemplos, marcar cómo estas distintas herramientas virtuales y tecnológicas dan resultados tan interesantes. Me gustaría compartirles un ejemplo también muy concreto de un proceso curatorial realizado con un artista de Guatemala, que terminó en una exposición en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Guatemala. Esto fue y sigue siendo, porque en el medio también seguimos trabajando, muy interesante, porque en primer lugar, no nos conocemos en persona. Me interesa agregar ese dato, ¿no? Como no solamente lo virtual en lo que es la discusión del espacio, de cómo trabajar la obra, qué sucede cuando hasta inclusive no hay un conocimiento en persona. Por supuesto, tampoco de la obra. Por ende, el espacio es algo que ni mucho menos. Esto es un trabajo de visualización de toda su obra digitalmente, ¿no? Primero y principal. En diálogo, por supuesto, a este acompañamiento previo, para luego todo el trabajo de ese seguimiento y direccionalidad de su obra para terminar exponiéndola en una sala. Por más de que esta situación de una exposición concreta en sala, creo que ni para Sandra ni para mí es el punto, ¿no? Nos interesa mucho más todo ese proceso previo, pero sin embargo, cuando sí ocurre un cierre en una puesta en escena en sala, es también todo un trabajo que es parte de esta práctica curatorial. Y es un claro ejemplo de cómo es posible realizar también acompañamientos a la distancia sin que moleste justamente esa lejanía que en un principio puede ser considerada como un tema a resolver. Todo lo contrario. Desde la virtualidad es perfectamente posible adentrarse y acompañar un proceso creativo. Hasta inclusive se siente esa cercanía, se siente ese estar a la par avanzando y caminando, por más de que haya una pantalla de por medio. Todo el trabajo con el espacio, concretamente con esta artista, fue realizado con el recurso de escanear la sala,
que mencionaba antes con este programa, para poder entender el lugar y vivirlo, aunque sea virtualmente. Al comienzo, por supuesto que esto fue un desafío gigante para mí, debido a que este caso junta justamente las tres situaciones desconocidas: el artista, su obra y también el espacio. Así todo, fue un recorrido muy enriquecedor y la obra en sala alcanzó su respiración autónoma de la que hablábamos en los episodios anteriores. Este proyecto consistió en una exposición de toda la memoria del artista, paso continuo, un recorrido de vida-obra de la artista Regina Prado de Bartés, que fue realmente una exposición muy significativa y emocionante y un acompañamiento muy enriquecedor. En sala, finalmente, presenté un recorrido donde las obras prácticamente todas, porque todas eran casi todas cuadros sobre la pared, junto también con algunas piezas escultóricas, estaban ubicados tanto en pared como en sala de una forma particular. Concretamente, las obras en pared ponían en tensión la línea de visión, ya que estaban por arriba o muy por abajo. Y era justamente ese movimiento que el artista buscaba en ese relato de vida, lo que luego se evidenciaba en sala en nuevamente el movimiento necesario de la mirada del espectador para observar la muestra. Qué buen ejemplo. Todo esto nos demuestra que la labor curatorial de la mano de la tecnología es posible también en la distancia y sobre todo cuando se acompaña el proceso desde su ideación, producción y hasta su articulación en un espacio. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Gracias por acompañarnos. Agradecemos a Hijas del Arte, plataforma argentina de difusión y asesorías de arte contemporáneo con perspectiva federal, por haber apoyado esta propuesta y por todo el trabajo de producción y promoción de este podcast Nuevas Curadurías. También agradecemos a la Fundación Williams, que promueve el desarrollo de la cultura y la ciencia en Argentina, por su financiamiento. Y por último, gracias a quienes nos han donado un cafecito y nuevamente a nuestros queridos oyentes. No olviden suscribirse a nuestro canal, es de suma importancia para que los algoritmos nos ayuden a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo episodio.